Por eso mi editorial de hoy yo lo he titulado ¿A quién benefician los saqueos? Y la conflictividad social está, como dije, en una espiral difícil de contener. Y algunos sectores de la ciudadanía optan por tomar medidas de preocupación que en algunos casos suenan temerarias o incluso hasta preocupantes. Parece salido de una obra dramática, pero es la realidad. Una retahíla de declaraciones formuladas por el gobierno advierten en plena crisis por los saqueos y que los saqueos son un riesgo para la oposición. Miren, los hechos de violencias ocurridos en los últimos días en distintas localidades, vuelvo a nombrarlo, ustedes lo habrán escuchado, pero esto pasó esta semana, en Neuquén, en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, en nuestra ciudad de Santa Fe ayer. Disgregado un grupo que asaltaron cerca, casi en pleno centro, en el centro geográfico de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, pero un grupo de 20, 30 vándalos que fueron dispersados a los tiros con bala de goma. Ahí, por suerte, se avivaron y pusieron los caballos delante del carro como corresponde. Y no en el resto de los saqueos de estas ciudades que mencionaba, del conurbano bonaerense, donde según el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo, desde el viernes pasado teníamos idea de que algo de esto se estaba gestando en las redes. ¿Y qué hicieron? Aprovecharon el fin de semana largo, no hicieron nada, no pudieron los caballos delante del carro. Bueno, lo cierto es que estos hechos de violencias que sucedieron, incluso digo, en el conurbano bonaerense, sumado a los cierres de comercio en algunos barrios porteños, incluso acá en la ciudad de Santa Fe, en Rosario, frente a rumores sobre intentos de saqueos, bueno, nos retrotraen a los peores momentos vividos durante la hiperinflación de 1989. Vos eras joven, no habías nacido, pero basta con leerlo, recurrí, hay mucha información a esto. Y también nos retrotraen a las crisis de diciembre del 2001. Vos apenas tenías unos años y vas a votar ahora. Entonces tenés que saber que estás por votar. Y frente a aquellos nefastos recuerdos y a la posibilidad de que el vandalismo vuelva a adueñarse de las calles, yo creo que es imperioso no insistir en negar la realidad y tener presente que el orden no puede ser considerado nunca, jamás, de ninguna manera, una mala palabra. Orden es lo que necesita nuestra República Argentina. Pero también debemos ser prudentes a la hora de informar desde los medios de comunicación. Acá no se trata de azuzar, de fogonear a la gente o de dar ideas o de generar un contagio colectivo a través de los medios pasando imágenes que ya están vistas, ya todo el mundo lo imagina. Frente a aquellos recuerdos nefastos y la posibilidad de que el vandalismo vuelva a adueñarse de las calles, insisto, es imperioso no insistir en negar la realidad. Pero hay que tener presente la necesidad de poner orden. Y en eso nos tenemos que involucrar todos. Los padres conteniendo, mirando qué pasan con sus hijos, porque esto no es un tema de pobreza, aunque incide en la cuestión. Los pobres no roban, los pobres limpian vidrio en una esquina, cuidan, hacen de trapito aunque no te guste, venden torta frita en la calle. Pero también debemos ser prudentes, Tenemos que ser prudentes cuando digamos todo esto. Miren, tanto las imágenes de un supermercado incendiado y saqueado en Moreno, como las del dueño de un negocio en 3 de febrero intentando defender a los escopetazos de un grupo violento, no es que era un hombre que estaba armado, tenía una escopeta para cazar en las épocas en que la cacería era una cosa casi como común. Después las costumbres fueron variando, pero el tipo tuvo que recurrir a su escopeta para tratar de defender su negocio.
una venta, una pañalera encima, nada. O sea, la realidad de todo esto es que tuvo que salir a defenderlo frente a grupos violentos, o como la de, por ejemplo, los vecinos del Bajo Flores, que también vimos, o de la Villa 1114, hoy se llama Barrio 1114, organizando postas de vigilancia, armados con palos para prevenir saqueos. No solo dan una cuenta de la ausencia del Estado, a la hora precisamente de proteger a la población y los bienes particulares. Son un efecto que en definitiva constituyen un perfecto resumen de que en no pocos lugares impera la ley de la selva. Y eso es muy riesgoso. En este contexto provocaron de indignación las irresponsables afirmaciones de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. Digo, es una profesional, le estamos pagando el sueldo, habla una sola vez por semana y lo que tiene que decir es tan sencillo. Es la portavoz presidencial que en momentos en que se estaban registrando hechos de violencia, insistía en que no había saqueos y que todo se trataba de una operación de la gente de Javier Milei para generar desestabilización. Bueno, tratar de sacar rédito político de esta situación lamentable, miren, cuanto menos es una violación a las buenas políticas, a las buenas prácticas políticas de las que se alejaron ya hace mucho tiempo esta incompetente vocera presidencial y gran parte también de la dirigencia kirchnerista. Por eso el fiscal Guillermo Marijuán, y esto también habla de la necesidad de la independencia de los poderes, imputó a Gabriela Cerruti, la portavoz de la presidencia, por omisión de denuncia e incitación a la violencia tras los saqueos. Esto, cuanto menos, era sospechoso. Yo no creo que ella pueda ignorar que estaba cometiendo delito, pero pesaba mucho más el tirarle el fardo a quien tiene que competir con ellos en las elecciones. Y esto no va en defensa ni en la victimización de Milei, que también se las trae y que ya entró en el barro y en el estiércol patinando seriamente, como si fuera la casta, la misma casta que él fustigó durante bastante tiempo. Mire, varios funcionarios buscaron separarse de los dichos de la vocera frente a lo innegable, aunque hasta ese momento las máximas autoridades del país, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, ¿saben qué? Mutis por el foro. Un silencio que yo debo interpretar como un silencio cómplice, ¿no? Digo, nadie puede desentenderse de las complicadas circunstancias que vive la economía y las fuertes remarcaciones de precios. Es síntoma de la galopante inflación promovida por erradas políticas que siempre terminan castigando particularmente a los sectores más vulnerables de la población, aquellos que este gobierno populista dice defender. Bueno, no se nota, muchachos. Van a tener que hacer algo. Del mismo modo, es sabido que el Estado gasta unos 4.000 millones de pesos por día en planes sociales, un monto sideral canalizado mayormente a través de organizaciones sociales, que en definitiva terminan no llegando a destino como correspondería, así como el empobrecimiento de la población es un hecho que no podemos negar. También lo es que episodios violentos como los saqueos no ocurren de manera espontánea ni promovidos necesariamente por quienes menos tienen. No busquemos esa excusa. Responde fundamentalmente a móviles de orden político y a la acción de grupos acostumbrados a delinquir. Eso está claro. Son los que este gobierno
No quiso estigmatizar, recuerdan ustedes. Reprimir no. Y estamos en pandemia, hay que largar los presos. Bueno, acá están las consecuencias. Miren, la propia Cristina Kirchner lo reconoció en un mensaje público que pronunció en el año 2012, en el que era siendo presidente, ¿no? En el que responsabilizó a sectores del peronismo por saqueos que forzaron las renuncias anticipadas de los presidentes Raúl Alfonsín en su momento y de Fernando de la Rúa. ¡Qué casualidad! Dos presidentes que no pertenecían al palo peronista. Hoy hay suficientes motivos para pensar que detrás de los hechos de vandalismos más recientes anida la intención de recurrir al colapso para dirimir cuestiones de orden político. Que estos episodios de violencia hayan comenzado una semana después de la peor derrota del peronismo en su historia, y me parece que puede decirnos mucho sobre su origen, ¿no? Las irresponsables palabras de Eduardo Valdés, el que fue embajador en el Vaticano oportunamente, asesor jurídico en las causas que tiene Cristina Fernández de Kirchner en la justicia, dando a entender Valdés que solo el peronismo puede garantizar la paz social, o de funcionarios como el caso de Aníbal Fernández, presagiando que correrá sangre si la oposición llega al gobierno. Bueno, eso no puede ser dejado de lado. Digo, tampoco la instigación a cometer delito por parte de dirigentes piqueteros, como el caso de Raúl Castel. Yo creo que en este caso de Castel, a esta altura, es porque tiene un síndrome de abstinencia mediática, más que nada, porque si no está muy gagá. Bueno, cuando dirigentes del oficialismo se jactan y hasta se enorgullecen de su capacidad para ejercer impúdica e impunemente la violencia callejera, para tomar como rehenes a todos nosotros, los argentinos de bien, bueno, no puede descartarse que una vez más nos encontremos ante un intento para extorsionar a la ciudadanía, sembrando pánico, sembrando miedo ante la posibilidad de un cambio político. Yo les advierto que nada más lejos de eso. Pero ellos lo hacen. Los saqueos registrados en las últimas horas son el fruto de una serie de factores en los que se conjugan, por un lado, la miseria, la marginalidad, la decadencia de la educación, que es fundamental. Y bueno, lo venimos diciendo desde hace ya más de 12 años en este programa. El narcotráfico y el fracaso de las políticas populistas e inflacionarias que hundieron en la desesperanza y en la pobreza a la mitad de los argentinos. La falta de autoridad representada por un Estado inoperante para tratar de garantizar lo mínimo, un poco de seguridad, y la búsqueda del aprovechamiento de orden político por parte de grupos que en realidad lo que temen es perder el poder y perder sus privilegios. Bueno, eso ha hecho el resto. Esto es lo que nos ha estado sucediendo. Amigos, todo es de manual. Todo está demasiado claro como para que tengamos que preguntarnos ¿a quién benefician los saqueos?